El sol de la mañana se reflejaba con una intensidad casi cegadora en los miles de paneles de cristal que componían la fachada del edificio corporativo Montenegro, un monolito de acero y poder que se alzaba como un titán en el corazón del distrito financiero. Cada mañana, a las 8 en punto, un rugido familiar rompía la relativa calma del amanecer. Era el sonido del motor V12 del Lamborghini de Ricardo Montenegro, el joven y engreído CEO de la corporación, anunciando su llegada. El coche, de un color negro tan profundo que parecía absorber la luz, se deslizaba hasta la entrada principal, con una arrogancia que era un reflejo perfecto de su dueño. Ricardo, con sus trajes italianos de miles de dólares y sus zapatos pulidos como espejos, descendía del vehículo sin siquiera mirar al valet, lanzándole las llaves como si fueran basura. Para él, el mundo era un escenario y todos los demás eran meros extras en su obra, pero justo al lado de esa entrada, en un pequeño rincón de tierra cuidadosamente cultivado que desafiaba el concreto circundante, trabajaba un hombre que era la antítesis de todo lo que Ricardo representaba. Su nombre era Julián. A sus 72 años, su espalda estaba ligeramente encorvada por décadas de trabajo y su rostro era un mapa de arrugas profundas, cada una contando una historia de sol, esfuerzo y paciencia. Vestía un overol de trabajo gastado, remendado, en varios lugares, y unas botas viejas que habían visto mejores días, pero sus manos, aunque agrietadas y manchadas de tierra, se movían con la sabiduría y la delicadeza que solo dan las décadas de dedicación. Julián era el jardinero. Para los ejecutivos que entraban y salían apresuradamente, era prácticamente invisible, una parte del paisaje tan perenne como los rosales que cuidaba con tanto esmero. La rutina de Ricardo rara vez variaba. Salía de su coche, enderezaba su corbata de seda y caminaba con paso firme hacia las puertas de cristal, su mente ya en cifras de 6 ceros y contratos multimillonarios. Pero esa mañana, algo captó su atención. Fue el brillo opaco de un objeto metálico cerca de los rosales. Entrecerró los ojos y vio a Julián utilizando una vieja regadera de hojalata, abollada y con parches de óxido asomando bajo una capa de pintura verde descolorida. Ricardo frunció el ceño. Una mueca de asco se dibujó en sus labios perfectamente afeitados. No podía permitirlo. La imagen de su imperio, el reluciente edificio Montenegro, siendo manchada por un objeto tan patético, tan pobre, se desvió de su camino, sus zapatos de cuero italiano aplastando la hierba perfectamente cortada. Cera detuvo justo detrás de Julián, que estaba tan concentrado en dar a cada rosa la cantidad justa de agua que no notó la imponente presencia a sus espaldas. Ricardo carraspeó, un sonido fuerte y autoritario. Julián se sobresaltó, casi dejando caer la regadera. Se giró lentamente, sus ojos amables y ligeramente acuosos parpadeando bajo el sol. «Señor Montenegro», dijo con una voz suave y rasposa. «Buenos días». Ricardo ignoró el saludo, señaló la regadera con un gesto despectivo de su barbilla. Le preguntó con desprecio, «¿Qué es esa porquería?». Julián miró su vieja regadera, la misma que su difunta esposa le había regalado, hacía más de 40 años, y luego volvió a mirar al joven. «Es mi regadera, señor», respondió con sencillez. «Cumple su función». La respuesta pareció enfurecer aún más a Ricardo. «Cumple su función. Esto es Montenegro Holdings, no un basurero de pueblo. La presencia de esa chatarra insulta la estética de mi edificio. Me avergüenza que los clientes y los inversores tengan que ver esto. Deshazte de ella». Ahora, Julián apretó el asa de la regadera. Un torbellino de emociones pasó por su interior. El recuerdo de su amada Elena riendo mientras la pintaban de verde en su pequeño patio trasero. El peso familiar del metal en su mano durante incontables mañanas. Pero su rostro permaneció sereno, asintió lentamente. «Como usted diga, señor Montenegro». Ricardo soltó un bufido de satisfacción, como si hubiera ganado una gran batalla. «Y cómprese unas herramientas decentes», añadió por encima del hombro mientras se alejaba. «No quiero ver más reliquias de museo en mi propiedad. O mejor aún,
la empresa le descontará de su miserable sueldo un juego nuevo. No podemos permitir que nuestra imagen se vea empañada por su falta de recursos. Julián se quedó allí, de pie, el sol calentando su nuca. Vio cómo la imponente figura de Ricardo desaparecía tras las puertas automáticas de cristal. Miró la regadera en su mano. Una reliquia, sí, pero una reliquia llena de amor. Con un suspiro, la llevó a su pequeño cobertizo de herramientas, escondido detrás de unos arbustos, y la colocó suavemente en un rincón, como si estuviera despidiéndose de un viejo amigo. Ese fue solo el comienzo. La humillación se convirtió en el deporte matutino de Ricardo. Cada día encontraba una nueva falta, una nueva razón para menospreciar al anciano. Un día, fue la lentitud con la que Julián podaba los setos. ¿Qué le pagan por hora o por siglo?, gritó desde la ventana de su oficina en el último piso, su voz distorsionada por el altavoz de su teléfono, para que toda la planta ejecutiva lo oyera. Julián no levantó la vista, sus tijeras simplemente continuaron su trabajo rítmico y constante. Otro día, fue durante el almuerzo de Julián. El anciano estaba sentado en un banco a la sombra, comiendo un modesto sándwich envuelto en papel de cera y bebiendo agua de un termo. Ricardo pasaba por allí con un grupo de inversores extranjeros, mostrándoles la impecable propiedad. Al ver a Julián, se detuvo y dijo en un inglés perfecto y con una sonrisa condescendiente: y aquí tienen un ejemplo del viejo mundo que estamos dejando atrás, sin ambición, contentos con sus migajas. Es una mentalidad que estamos activamente erradicando de nuestra cultura corporativa para abrazar el futuro. Los inversores rieron incómodamente, mientras Julián, entendiendo cada palabra, bajaba la mirada a su sándwich, sintiendo como el pan se le hacía un nudo en la garganta. Soportaba cada insulto con una dignidad silenciosa, una calma que parecía irritar a Ricardo aún más. El joven millonario no podía entender cómo alguien podía ser tan pasivo, tan insignificante. No sabía que esa calma no era pasividad, sino una fuerza inmensa, una perspectiva forjada por una vida que Ricardo ni siquiera podía empezar a imaginar. Pero en el fondo de su corazón, una semilla de tristeza había sido plantada, una que Ricardo regaba cada día con su crueldad, sin saber que la cosecha sería amarga y devastadora para él mismo. Las semanas se convirtieron en un suplicio silencioso. La crueldad de Ricardo se volvió más creativa, más personal. Descubrió el pequeño cobertizo donde Julián guardaba sus cosas y, en un arranque de poder, decidió realizar una inspección no anunciada. Dentro, junto a las herramientas ordenadamente colgadas, había un pequeño estante. Sobre él, un paño limpio y, encima, una única fotografía en un marco de madera simple. Era una foto en blanco y negro, descolorida por el tiempo, de una mujer joven con una sonrisa radiante y ojos que brillaban con picardía. Era Elena, la difunta esposa de Julián. Cada mañana, antes de empezar a trabajar, Julián abría su cobertizo y le daba los buenos días. Era su ritual, su ancla. Ricardo tomó la fotografía, sosteniéndola con dos dedos como si estuviera contaminada. Justo en ese momento, Julián llegó para buscar un rastrillo. Vio al joven CEO con el retrato de su esposa en la mano y su corazón dio un vuelco doloroso. Ricardo sonrió con malicia. ¿Esta es su distracción?, preguntó, su voz goteando. Veneno, con razón es tan inútil y lento. Pasa el día soñando despierto con fantasmas en lugar de hacer su trabajo. Julián extendió una mano temblorosa. Por favor, señor, devuélvamela. Su voz era un susurro. Ricardo se rió, una risa corta y sin alegría. Este cobertizo es propiedad de la empresa. Lo que hay dentro está sujeto a inspección. Quizás debería prohibir los artículos personales. Fomentan la sentimentalidad, y la sentimentalidad es enemiga de la productividad. Dejó caer la foto sobre el estante de metal con un chasquido que resonó en el alma de Julián. Límpielo, todo para el final del día, ordenó Ricardo antes de marcharse, dejando al anciano solo con el eco de su crueldad y la imagen profanada de su único amor. Por primera vez, una lágrima silenciosa rodó por la mejilla arrugada de Julián mientras recogía la fotografía y la apretaba contra su pecho. El punto de ruptura,
La gota que finalmente colmaría la copa llegó 2 semanas después. Montenegro Holding celebraba su evento anual más importante, la Gala Benéfica al Aire Libre, un acontecimiento diseñado para impresionar a la élite de la ciudad y generar prensa positiva. Se instalaron carpas blancas y elegantes en el césped inmaculado. Se colgaron luces de hadas de los árboles y una orquesta de cámara se preparaba para tocar. Ricardo estaba en su elemento, pavoneándose con un smoking impecable, saludando a alcaldes, magnates y celebridades con una sonrisa ensayada. Todo tenía que ser perfecto, la imagen lo era todo, pero el cielo, que había estado de un azul brillante todo el día, comenzó a traicionarlo. Nubes oscuras y ominosas se congregaron en el horizonte, avanzando con una rapidez alarmante. Un viento frío barrió el césped, haciendo que los invitados se estremecieran y los manteles de lino se agitaran violentamente. Y entonces cayó la primera gota de lluvia, luego otra y otra, hasta convertirse en un aguacero torrencial. Los invitados corrieron a refugiarse en las carpas, riendo y gritando, pero Ricardo estaba furioso. Su evento perfecto se estaba arruinando. Fue entonces cuando lo vio, en medio del césped, bajo la lluvia torrencial. Una figura solitaria luchaba contra el viento. Era Julián. Estaba tratando desesperadamente de cubrir un grupo particular de rosales con una lona de plástico. No eran rosales cualquiera, eran las rosas de Elena, una variedad rara y delicada que él mismo había plantado en memoria de su esposa años atrás. Para Ricardo, sin embargo, solo era un viejo loco creando una escena. Los flashes de las cámaras de los periodistas, que ahora se enfocaban en el drama del jardinero bajo la tormenta, encendieron su ira hasta un punto de ebullición. ¿Pero qué diablos cree que está haciendo?, rugió Ricardo, saliendo de la carpa y marchando bajo la lluvia, su smoking de $5,000 empapándose al instante. El agua le chorreaba por la cara, mezclándose con la rabia que la contorsionaba. Se plantó frente a Julián, quien luchaba por mantener la lona en su sitio mientras el viento amenazaba con arrancársela. Va a arruinarlo todo. Está haciendo un espectáculo. Lárguese de aquí, viejo inútil. Julián, sin aliento, apenas pudo responder. Las rosas no sobrevivirán a la tormenta, señor. Hay que protegerlas. Esta respuesta, esta insubordinación por unas estúpidas flores, fue demasiado para Ricardo. Perdió el control por completo, delante de todos, de los magnates, de las cámaras, de sus empleados. Gritó con toda la fuerza de sus pulmones: me importan un bledo sus malditas rosas. Usted es el problema. Es una vergüenza para esta empresa, una reliquia patética que debería haberse jubilado hace 20 años. Mientras gritaba, Julián, resbalando en el césped embarrado, perdió el equilibrio y cayó de rodillas. En el lodo, la lona finalmente volando por los aires. La imagen fue devastadora. El anciano jardinero, cubierto de barro, arrodillado a los pies del joven millonario que lo fulminaba con la mirada. Esa fue la gota final. Ricardo sintió una oleada de poder y repulsión. Con una voz fría y cortante que silenció hasta el sonido de la lluvia, pronunció la sentencia: está despedido. Recoja sus miserables pertenencias y lárguese de mi vista. No quiero volver a ver su patética cara en esta propiedad nunca más. Un silencio sepulcral cayó sobre la gala. Los invitados observaban horrorizados. Los flashes de las cámaras se disparaban sin cesar, capturando la cruda humillación. Ricardo, jadeando, se sintió victorioso. Finalmente, había aplastado al insecto que tanto le molestaba. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Julián, lentamente, levantó la cabeza, se limpió el barro de la cara con el dorso de la mano, y sus ojos se encontraron con los de Ricardo. Pero la mirada en ellos había cambiado. Ya no había tristeza, ya no había súplica, ya no había la paciencia de un santo. En su lugar, había un fuego frío, una claridad cortante, una autoridad tranquila que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Ricardo. Julián no dijo una palabra, simplemente se puso en pie, con la espalda más recta de lo que Ricardo la había visto jamás. Le sostuvo la mirada a Ricardo durante un largo segundo, un segundo que pareció una eternidad, y luego, sin más,
se dio la vuelta y caminó, no hacia su cobertizo, caminó con un paso firme y decidido, directamente hacia la entrada principal del edificio corporativo Montenegro, dejando tras de sí a un Ricardo confundido y empapado, al sonido de las cámaras y al murmullo conmocionado de la élite de la ciudad. La tormenta exterior no era nada comparada con la que estaba a punto de desatarse en el interior. Ricardo se quedó de pie bajo la lluvia, el agua helada finalmente enfriando el ardor de su ira, reemplazándola con una sensación de triunfo hueco. Se dio la vuelta y regresó a la carpa, esperando ser recibido como un líder decisivo, un hombre que no tolera la incompetencia. En cambio, se encontró con un muro de silencio y miradas incómodas. La música se había detenido. Los invitados se agrupaban en pequeños círculos, susurrando y lanzando miradas furtivas en su dirección. El ambiente festivo se había evaporado, dejando un hielo palpable en el aire. Su prometida, Isabella, una mujer cuya belleza solo era superada por su amor al estatus social, se acercó a él, con el rostro pálido de horror. «Ricardo, ¿qué has hecho?», siseó, cuidando que nadie más la oyera. Eso fue grotesco. Todos nos miraban, los periodistas lo grabaron todo. Ricardo se encogió de hombros, quitándose el agua de las solapas de su smoking arruinado. «Relájate, cariño», dijo con una confianza forzada. Era solo el jardinero, un don nadie. Mañana, la gente se habrá olvidado y recordarán las generosas donaciones. Yo controlo la narrativa. Pero Isabella no parecía convencida. Su preocupación no era por el anciano, sino por el daño a su propia imagen por asociación. La marca Montenegro acababa de ser manchada, y ella era parte de ella. Mientras tanto, Julián cruzaba el vestíbulo de mármol del edificio corporativo. El personal de seguridad nocturno, acostumbrado a verlo solo a través de las ventanas. En los jardines, se puso tenso al verlo entrar, goteando agua y barro en el suelo impecable. Iban a detenerlo, a ordenarle que saliera, pero se detuvieron. Vieron al mismo hombre, pero no era el mismo hombre. La postura encorvada había desaparecido, reemplazada por una espalda recta. La mirada mansa se había transformado en una de autoridad incuestionable. Había un propósito en su paso que los dejó clavados en el sitio, mudos e inseguros. Julián los ignoró por completo. No se dirigió a los torniquetes de acceso general ni a los ascensores para empleados. En cambio, caminó hacia una pared, sin marcar junto a la recepción, una que parecía ser simplemente un panel decorativo de madera oscura. Presionó una sección oculta y un pequeño teclado numérico se iluminó con un suave pitido. Luego, metió la mano en el bolsillo interior de su overol de trabajo y sacó una vieja cartera de cuero, gastada por los años. De un compartimento secreto, sacó no un billete arrugado o una identificación descolorida, sino una tarjeta de acceso de platino macizo. No tenía nombre ni foto, solo un discreto logo grabado, el diseño original de la empresa, una M entrelazada con una V, un logo que no se usaba desde hacía 30 años. La deslizó por una ranura invisible y una puerta oculta se abrió con un siseo neumático, revelando un ascensor privado y lujoso. Entró, las puertas se cerraron, y comenzó su silencioso ascenso a la cima del imperio. Arriba, en la gala fallida, el teléfono de Ricardo no dejaba de vibrar. Mensajes de los miembros de la junta directiva. Ricardo, necesitamos hablar sobre el incidente de la gala. Acabo de ver un video en línea. Esto es un desastre de relaciones públicas. Mi esposa está horrorizada. ¿Qué estabas pensando? Él los leía con creciente irritación. Viejos cobardes. ¿No veían que había defendido los estándares de la empresa? Harto de las miradas acusadoras, decidió retirarse a la santidad de su oficina en el último piso. Me voy arriba, le espetó a Isabella. Tengo trabajo que hacer. Se dirigió al mismo banco de ascensores privados al que Julián había accedido desde el vestíbulo. Mientras subía, su frustración crecía. ¿Quién se creían que eran para cuestionarlo? Él era el CEO, él era el poder. El ascensor se detuvo en la planta 50, el piso ejecutivo. El pasillo estaba silencioso y oscuro, excepto por una cosa: una línea de luz se filtraba por debajo de la puerta de la sala de juntas principal al final del pasillo. Ricardo frunció el ceño.
¿Quién se atrevía a usar la sala de juntas a esta hora, y sin su permiso? Dentro de esa sala, Julián estaba de pie junto a la enorme mesa de caoba que tenía capacidad para 30 personas. No miraba los lujosos muebles ni las obras de arte de las paredes. Miraba por el ventanal panorámico, observando la tormenta azotar la ciudad que se extendía a sus pies. La misma tormenta que lo había humillado ahora parecía un espectáculo privado para él. Sacó de su bolsillo un teléfono móvil viejo y sencillo, un modelo que parecía tan anticuado como su regadera. Marcó un único número de su lista de contactos. La llamada fue respondida al primer tono. «Arturo», dijo Julián, su voz tranquila pero llena de un peso inconfundible. «Soy yo, Julián, es hora». Hubo una pausa, y luego continuó. «Convoca una reunión de emergencia de toda la junta directiva, ahora mismo, en la sala principal, y Arturo, notifica a seguridad. El señor Ricardo Montenegro no tiene autorización para abandonar el edificio hasta nuevo aviso». Colgó la llamada. No había ira en su voz, solo una finalidad absoluta. Afuera, en el pasillo, Ricardo caminaba a grandes zancadas hacia la luz. Cada paso resonaba en el mármol silencioso. Estaba furioso por la insubordinación. Iba a darle a quien quiera que estuviera allí dentro una lección que no olvidaría. «Perfecto», pensó con amargura, «otro incompetente al que voy a tener el placer de despedir esta noche». Llegó a las imponentes puertas dobles de la sala de juntas. Agarró el pesado tirador de latón, listo para irrumpir y desatar su furia. No tenía ni la más remota idea de que no iba a entrar como el rey de un castillo, sino como un prisionero entrando a su propio juicio. Con la furia como combustible, Ricardo giró el pesado tirador de latón y abrió las puertas de la sala de juntas de par en par. El portazo resonó en el pasillo silencioso. Entró en la habitación, sus ojos buscando al culpable de esta interrupción, listo para desatar un torrente de insultos y amenazas. Y entonces lo vio, de pie, al otro extremo de la larga mesa de caoba, junto al ventanal panorámico que mostraba la tormenta sobre la ciudad. Estaba la silueta de un hombre. Era Julián. Todavía llevaba puesto el overol de trabajo, ahora manchado de barro y empapado. Su espalda estaba vuelta hacia Ricardo, contemplando la ciudad. La visión del jardinero en este santuario del poder corporativo, el epicentro de su universo, hizo que la sangre de Ricardo hirviera. La audacia era inconcebible. «Tú», gritó, su voz llena de veneno y asombro, «¿cómo demonios te atreves a entrar aquí? Esto es un área restringida, es propiedad privada, te voy a denunciar por allanamiento, saldrás de este edificio esposado, viejo loco». Julián no se movió, no reaccionó, permaneció en silencio, observando las luces de la ciudad. Esta falta de reacción enfureció aún más a Ricardo. Se acercó, rodeando la mesa. «Te estoy hablando, basura. ¿Estás sordo además de ser inútil? Mira este lugar. Tú no perteneces aquí. Sal ahora mismo antes de que llame a seguridad. ¿Para qué te saquen a rastras?». Justo cuando Ricardo levantaba el dedo para pinchar el hombro del anciano, las puertas de la sala de juntas se abrieron de nuevo, esta vez con suavidad. Uno por uno, los miembros de la junta directiva comenzaron a entrar, hombres y mujeres de rostros serios y trajes caros, convocados de sus casas en mitad de la noche. Vieron la escena, el joven CEO, con el rostro desencajado por la ira, gritándole al jardinero embarrado, y sus expresiones pasaron de la confusión al puro desconcierto. Entre ellos, entró un hombre mayor, de cabello plateado y una presencia imponente y tranquila. Llevaba un maletín de cuero. Era Arturo Benavides, el principal asesor legal de la empresa durante los últimos 40 años. Ricardo se detuvo, sorprendido por la repentina audiencia. «¿Arturo? ¿Qué significa esto? ¿Por qué los ha convocado a todos a esta hora?». Pero los miembros de la junta no lo miraban a él. Sus ojos se fijaban en la figura inmóvil junto a la ventana. Arturo no respondió a Ricardo. En cambio, caminó hacia la cabecera de la mesa, colocó su maletín sobre la superficie pulida y miró a Julián, esperando. Ricardo se sintió cada vez más frustrado y confundido por esta extraña dinámica. «Que alguien me explique qué está pasando, y saquen a este individuo de aquí inmediatamente».
Fue entonces cuando Julián se movió. Lentamente, se giró para enfrentar a la sala, y el aire pareció escaparse de los pulmones de Ricardo. No era el mismo hombre. En algún momento, en algún lugar, se había cambiado. El overol sucio y mojado había desaparecido. En su lugar, vestía un traje oscuro, de un corte clásico y una calidad innegable, que le sentaba a la perfección. Su camisa blanca estaba impecable, su corbata de seda anudada con precisión. El barro había desaparecido de su rostro y sus manos. Su cabello blanco estaba peinado hacia atrás. La transformación era tan absoluta, tan impactante, que un silencio total se apoderó de la sala. Era el mismo rostro, las mismas arrugas, los mismos ojos amables, pero ahora esos ojos contenían una autoridad inquebrantable, la de un rey que retoma su trono. Ricardo tartamudeó, incapaz de formular una palabra. Su cerebro no podía procesar la disonancia entre el jardinero humillado y el hombre imponente que ahora estaba frente a él. Julián habló. Su voz era la misma, suave y con un toque rasposo, pero ahora resonaba con un poder y una claridad que llenaban cada rincón de la vasta sala. Buenas noches a todos. Gracias por venir con tan poca antelación, dijo, su mirada recorriendo a cada miembro de la junta, quienes asintieron respetuosamente. Luego, sus ojos se posaron en Ricardo. Señor Montenegro, usted me despidió esta noche, me llamó inútil, me llamó basura, y me preguntó por qué usaba herramientas viejas y vivía en el pasado. Julián comenzó a caminar lentamente por el lateral de la mesa, sus pasos silenciosos y deliberados. Uso herramientas viejas para no olvidar nunca el valor del trabajo duro, y no vivo en el pasado, señor Montenegro. Simplemente honro el pasado, porque es el fundamento sobre el que se construyó todo esto. Hizo un gesto abarcando la sala, el edificio, la ciudad entera que brillaba tras él. Un fundamento de integridad, respeto por cada empleado, desde el director hasta el jardinero, y humildad. Principios que usted parece haber olvidado. Ricardo, encontrando finalmente su voz, soltó una risa nerviosa. Esto es ridículo, es una broma. ¿Quién te crees que eres? Te vestiste con un traje bonito, ¿y qué? ¿Sigues siendo el jardinero? Julián se detuvo y miró a Arturo. Fue una simple inclinación de cabeza. Arturo se adelantó, su expresión solemne. Abrió su maletín y sacó una carpeta. Señor Montenegro, dijo Arturo, su voz formal y resonante, las actas de esta reunión de emergencia registrarán su destitución inmediata como CEO de Montenegro Holdings. ¿Destitución? No pueden hacer eso, gritó Ricardo. Si podemos, dijo Arturo con calma, permítame presentarle formalmente al presidente del Consejo de Administración y accionista mayoritario, con el 65% de las acciones de esta empresa, el señor Julián Valdés. El nombre Valdés golpeó a Ricardo como una bofetada. Miró el antiguo logo de la empresa grabado en la pared, la M y la V entrelazadas. La V no era Montenegro y, algo más, era Montenegro y Valdés. Arturo continuó, implacable. Su padre, Ricardo Montenegro Sr., y el señor Julián Valdés fundaron MV Holdings como socios iguales hace 50 años. Tras el fallecimiento de su padre, el señor Valdés, en un acto de increíble confianza, le confió a usted la dirección diaria de la empresa que él construyó. Prefirió permanecer anónimo, trabajando en los jardines, para no olvidar nunca sus raíces humildes, y para observar, de primera mano, el alma de la compañía que tanto amaba. Ricardo se tambaleó hacia atrás, su rostro una máscara de incredulidad y horror. Miró a Julián Valdés, el hombre al que había humillado, al que había llamado basura, al que había despedido, y por primera vez, vio no al jardinero, sino al dueño de todo, su mundo, su poder, su identidad, todo se había hecho añicos en cuestión de segundos. El rey estaba desnudo, y el jardinero llevaba la corona. El cerebro de Ricardo luchaba por conectar los puntos, por aceptar la realidad que lo aplastaba. La negación fue su primer y único refugio. Una risa seca y rota escapó de sus labios. No, susurró, negando con la cabeza, una sonrisa demente, dibujada en su rostro pálido. No,
No, no, esto es un chiste, una elaborada y cruel broma. Su voz subió de volumen, volviéndose histérica. Esto es un golpe de estado, una conspiración. Ustedes, la Junta, siempre me han envidiado, y tú, gritó, señalando a Arturo, eres un traidor. Mi padre confiaba en ti. Se volvió hacia Julián, su desprecio volviendo a encenderse por pura desesperación. Mi padre nunca se habría asociado con un campesino analfabeto como usted. Esto es un fraude. Arturo, impasible, abrió la carpeta sobre la mesa. Con un movimiento tranquilo, deslizó un documento a través de la superficie de caoba pulida hasta que se detuvo justo frente a Ricardo. Era el acta de constitución original de MV Holdings, de hacía 50 años. El papel era grueso, amarillento por el tiempo, y en la parte inferior, dos firmas claras y seguras. Una era inconfundible, Ricardo Montenegro, señor. La otra, con una caligrafía elegante y firme, Julián Valdés. Su padre se sentía muy orgulloso de su socio, Ricardo, dijo Arturo con voz suave. Lo llamaba el alma de la empresa, el hombre que le recordaba que todo gran imperio empieza con una sola semilla. Sacó otro documento, y aquí están los certificados de acciones, que nombran al señor Valdés como titular del 65% del capital. Y aquí, añadió, deslizando un tercer archivo, está el acta de la junta directiva donde el señor Valdés, tras la muerte de su padre, lo nominó a usted para el puesto de CEO, en contra de mi consejo personal, porque creía que el hijo de su mejor amigo merecía una oportunidad. Las manos de Ricardo temblaban violentamente mientras cogía el primer documento. Reconoció la firma de su padre al instante. La verdad era ineludible, una pared de granito contra la que su negación se estrellaba y se hacía pedazos. La risa murió en su garganta, la incredulidad se transformó en una rabia impotente, la rabia de un animal acorralado. 50 años, rugió, golpeando la mesa con el puño. 50 años escondido en la tierra como una alimaña, esperando, y ahora aparece de la nada para robarme lo que es mío por derecho, lo que yo he construido. La calma de Julián fue más devastadora que cualquier grito. Usted no ha construido nada, Ricardo, usted lo heredó, respondió, su voz sin una pizca de ira, solo una profunda decepción, y en lugar de honrar ese legado, lo ha manchado con su arrogancia y su crueldad. Yo no le estoy robando nada, le estoy quitando un privilegio que ha demostrado, más allá de toda duda, que no merece. El terror comenzó a filtrarse a través de las grietas de la ira de Ricardo. Su instinto de supervivencia se activó, su tono cambió abruptamente, volviéndose suplicante. La negociación desesperada. Espere, señor Valdés, dijo, probando el nombre por primera vez, el sabor amargo de la sumisión en su boca. Señor Valdés, por favor, podemos hablar de esto. He sido duro, lo admito, la presión del puesto es enorme, cometí un error, un terrible error de juicio esta noche, pero todos cometemos errores, podemos arreglarlo, trabajaré con usted, aprenderé. Julián negó lentamente con la cabeza. Esto no se trata de un solo error, Ricardo, esta noche fue simplemente el capítulo final de una larga historia. Se trata de cómo despidió a Ana, la recepcionista, porque su hijo estaba enfermo y tuvo que faltar al trabajo. Se trata de cómo humilló a Carlos, del departamento de contabilidad, frente a todo su equipo por un error de 10 céntimos. Se trata del acuerdo con Vector Industries que estaba a punto de firmar, sabiendo perfectamente que usan mano de obra explotada, solo para mejorar las cifras del trimestre. Julián hizo una pausa, y el silencio en la sala fue absoluto. Usted no ha dirigido esta empresa, se ha servido de ella, y el banquete ha terminado. En ese momento, Arturo se adelantó y colocó un sobre grueso frente a Ricardo. Sus papeles de despido, su acceso a todos los sistemas ha sido revocado. Sus tarjetas de crédito corporativas han sido canceladas. El coche de la empresa debe ser devuelto a primera hora de la mañana. Tiene una hora para recoger sus efectos personales. De su oficina, cada palabra era un martillazo en el ataúd de su antigua vida. Mientras miraba el sobre, aturdido,
su teléfono móvil vibró sobre la mesa, la pantalla se iluminó. Isabella, por un instante, un rayo de esperanza, quizás ella lo apoyaría, contestó la llamada, su mano tan sudorosa que casi se le resbala. El teléfono, Isa, empezó a decir. La voz de ella era fría como el hielo, desprovista de toda emoción. Acabo de ver las noticias en línea, Ricardo. El fundador secreto de Montenegro Holdings, Julián Valdés, destituye al CEO. No me vuelvas a llamar. Nunca. Se acabó. El teléfono hizo clic. Colgó. Ese fue el golpe final. El colapso fue total. El color desapareció de su rostro, dejándolo de un gris ceniciento. El sudor perlaba su frente. Su traje de miles de dólares de repente parecía 2 tallas más grande, un disfraz vacío colgado de un hombre roto. Se desplomó en la silla de la cabecera de la mesa, la misma silla desde la que había dictado sentencias y sellado destinos. Ahora simplemente un hombre despojado de todo. Su cuerpo se sacudía con sollozos silenciosos y ahogados. El sonido de su propia respiración irregular era lo único que se oía. Julián lo observó durante un largo momento, sin una pizca de triunfo en su rostro, solo una inmensa tristeza. Arturo, dijo finalmente, pide a seguridad que lo acompañen. La familiaridad del nombre Arturo y la formalidad de la orden sellaron el destino de Ricardo. 2 guardias de seguridad entraron en la sala. Eran los mismos hombres que habían temido su mirada en el vestíbulo apenas unas horas antes. Ahora, sus rostros eran profesionales e impasibles. Señor Montenegro, dijo uno de ellos, la cortesía ahora sonando como una burla. Por aquí, por favor. Se levantó como un autómata, sus piernas apenas sosteniéndolo, y fue escoltado fuera de la sala, pasando junto a las caras solemnes de la junta directiva, hacia un futuro que no era más que un abismo. Pasaron 6 meses, el otoño dio paso a un invierno frío y luego a la promesa de la primavera. Dentro del edificio corporativo Montenegro, ahora conocido públicamente como MV Holdings, el alma de la empresa estaba siendo restaurada. Julián Valdés, ahora en su papel activo de presidente del consejo, había implementado cambios que resonaron en cada piso. La opulenta oficina del CEO en la planta 50 fue desmantelada. Ahora era una cafetería y área de descanso para todos los empleados, con las mejores vistas de la ciudad. Julián insistió en que el verdadero poder de una empresa reside en su gente, no en sus esquinas de lujo. Caminaba por los pasillos, no con un séquito, sino solo, saludando a todos por su nombre, desde los analistas hasta el personal de limpieza. Ana, la recepcionista despedida, estaba de vuelta en su puesto, con un nuevo programa de apoyo familiar implementado por la empresa. Carlos, el contable humillado, fue ascendido a jefe de su departamento, y el turbio acuerdo con Vector Industries fue cancelado en la primera semana, causando un golpe financiero a corto plazo pero enviando un mensaje claro: la ética no era negociable. Julián no dirigía desde una torre de marfil, dirigía desde las raíces, y Ricardo, que fue de él, se desvaneció. El hombre que una vez fue el rey del distrito financiero, se encontró despojado de todo: su prometida, sus amigos de la alta sociedad, sus contactos de negocios. Todos desaparecieron como fantasmas en cuanto su nombre dejó de ser sinónimo de dinero y poder. Tuvo que vender su Lamborghini, sus trajes, su lujoso apartamento, solo para pagar las deudas que había acumulado viviendo una vida de excesos. Terminó en un pequeño y lúgubre apartamento en el lado más pobre de la ciudad, un lugar que antes solo habría visto desde la ventanilla blindada de su coche. Por primera vez en su vida, conoció el silencio del fracaso y la amarga compañía de la soledad. Tocó fondo, y el fondo era duro, frío e implacable. Un día, en la profundidad de su desesperación, encontró un volante clavado en un poste de la comunidad. Buscaban voluntarios para un jardín comunitario y comedor social local, el Jardín de la Esperanza. Sin nada que perder y atormentado por sus demonios, decidió ir. Al principio, trabajaba con resentimiento, fregando ollas y arrancando malas hierbas con una furia silenciosa. Pero lentamente, algo empezó a cambiar. Escuchaba las historias de las personas que acudían a comer, familias que lo habían perdido todo, ancianos solitarios,
gente que luchaba con una dignidad que él nunca había conocido, y en el jardín, sus manos, antes suaves y cuidadas, se agrietaron y se mancharon de tierra. Sintió el dolor en su espalda, después de un día de trabajo bajo el sol, y sintió también la pequeña pero innegable satisfacción de ver brotar una semilla que él mismo había plantado, una tarde de primavera, mientras estaba de rodillas, con las manos hundidas en la tierra húmeda. Una sombra se cernió sobre él. Ricardo no levantó la vista, asumiendo que era otro voluntario. «Necesitamos más abono para las tomateras», dijo con voz ronca. «Como usted diga, jardinero», respondió una voz tranquila y familiar. Ricardo se congeló. El corazón le dio un vuelco doloroso. Lentamente, levantó la cabeza. Allí, de pie, estaba Julián Valdés. No vestía un traje caro, sino unos sencillos pantalones de trabajo y una camisa de algodón. En sus manos no había informes de la Junta, sino 2 vasos de agua fresca. La vergüenza consumió a Ricardo. Quiso que la tierra se lo tragara. Intentó ponerse en pie, balbuceando, pero sus piernas no le respondían. Julián se arrodilló a su lado, en la tierra, y le ofreció uno de los vasos. «Parece que tiene sed», dijo amablemente. Ricardo tomó el vaso con manos temblorosas. Las lágrimas que había reprimido durante meses finalmente brotaron, surcando su rostro sucio de tierra. «Lo siento», susurró, su voz rota por un sollozo. «Señor Valdés, lo siento por todo. Yo era un monstruo». Julián bebió un sorbo de su agua, mirando el jardín que florecía a su alrededor. «Este lugar lo fundé con el dinero que gané en mi primer año de socio de tu padre», dijo en voz baja. «Siempre he creído que la tierra es la mejor maestra, Ricardo. Es honesta, te ensucia, te exige, te rompe la espalda, pero si la cuidas, si eres paciente y humilde, siempre te recompensa. Te enseña que para crecer fuerte, hay que tener las raíces bien hundidas en el suelo». Miró a Ricardo, y en sus ojos no había juicio, solo una serena comprensión. «Parece que finalmente estás aprendiendo a cuidar un jardín». Julián se puso en pie y extendió una mano para ayudar a Ricardo a levantarse. «El jardinero jefe de este lugar se jubila el mes que viene», dijo Julián. «Necesitaré un nuevo aprendiz. El sueldo es bajo, el trabajo es duro y no hay bonificaciones, pero es un trabajo honesto». Ricardo lo miró, incrédulo, las lágrimas, ahora de una emoción que no podía nombrar. Gratitud, esperanza, era una segunda oportunidad, algo que no creía merecer. Incapaz de hablar, simplemente asintió con la cabeza, una y otra vez, aceptando el regalo más valioso que jamás había recibido, la oportunidad de empezar de nuevo, desde la raíz. La escena final nos lleva de vuelta a los jardines de MV Holdings. Es un día de verano perfecto. Julián Valdés, el anciano jardinero, está cuidando las rosas de Elena, que están en plena y espectacular floración, y para regarlas, usa una vieja regadera de hojalata, abollada y con parches de óxido, que brilla bajo el sol como la más preciada de las joyas. Una sonrisa tranquila adorna su rostro. Ha salvado el alma de su empresa, ha honrado la memoria de su esposa y ha visto cómo la semilla de la redención comenzaba a brotar en el corazón del hijo de su mejor amigo. Su imperio no estaba hecho de acero y cristal, sino de humildad, respeto y flores que crecían fuertes y hermosas, regadas con paciencia y amor. La historia de Julián y Ricardo nos recuerda una verdad universal: el verdadero valor de una persona no se mide por su título, su ropa o el saldo de su cuenta bancaria, se mide por la forma en que trata a aquellos que, aparentemente, no pueden hacer nada por él. Cada uno de nosotros, en algún momento de la vida, se ha encontrado con un Ricardo, alguien cegado por el orgullo, y quizás, en nuestros peores días, hemos corrido el riesgo de convertirnos en uno. La pregunta que queremos dejarte hoy es: ¿alguna vez has sido testigo de cómo alguien, a quien subestimabas, revelaba una fuerza o un valor interior que te dejó sin palabras? O tal vez, has sido tú esa persona para alguien más, demostrando que la verdadera fortaleza reside en la bondad y la humildad. Comparte tu experiencia en los comentarios. Leemos y valoramos cada una de vuestras historias,
porque cada relato, de dignidad y fortaleza silenciosa, merece ser contado e ilumina el mundo para todos nosotros.